Por favor, no. Bien, tranquilicémonos. ¿Cómo no recordar cuando las matemáticas eran una fórmula un poquito más sencilla? O una que otra suma, alguna que otra resta, multiplicación, división. Bueno, subimos un poquito el nivel y nos fuimos con las derivadas. Aparecieron de la nada las integrales. Que aquí, bueno, habían unas más fáciles y otras más difíciles. Bueno, aquí vamos a tocar algo un poquito diferente. ¿Te imaginarías poder integrar lo siguiente? Bueno, yo no hay alguna fórmula, pero Simpson está aquí para ayudarnos. Estas no, lamentablemente. Existen las reglas de Simpson. Las reglas de Simpson 1/3 y 3/8. En el código que vengo a presentarte vamos a resolver diferentes y te vas a poder dar una idea de cómo funcionan estas reglas. Bueno, como les comentamos anteriormente, vamos a iniciar explicando el código. Tiene una pequeña descripción por si gustan leerla, pero básicamente te explica cómo funciona el método de Simpson. Se utiliza la regla de 1/3 cuando hay un número de segmentos pares y la de 3/8 cuando es mayor a 3 y es impar el número de segmentos. Bien, tenemos también las variables. Estas son variables globales que nos van a permitir realizar, bueno, esta nos permite no realizar más operaciones. Esta es un controlador de un while, básicamente para que se siga ejecutando el programa. Y un pequeño auxiliar que le va a ayudar a este booleano. También tenemos una matriz que nos va a servir para realizar la tabla de datos. Como mencioné anteriormente, normalmente las reglas de Simpson funcionan para, por así decirlo, integrar una tabla. No hay fórmula de integración para integrar una tabla. Entonces, se me hizo más cómodo manejarlo en manera de matriz, ya que voy a hacer un poquito más visual. En este caso tiene un tamaño de 100 por 2 columnas. Entonces caben 99 datos, es decir, 99x, y 99 evaluaciones, es decir, 99 datos de f de x. También tenemos el número de datos de entrada y el número de segmentos, que se va a calcular ahorita automáticamente. Tenemos las iteraciones, que como veremos adelante, las reglas 1/3 y 3/8. Bueno, son los resultados de aplicar esta fórmula. También tenemos estos auxiliares, los de Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Lo que significan son límite superior, límite inferior, el número de la función máxima, es decir, la evaluación máxima, la evaluación mínima, la evaluación intermedia entre el límite superior y el límite inferior, y la suma. También de igual manera los tenemos para la de 3/8, pero cabe recalcar que aquí necesitas 4 datos. Entonces tenemos un intermedio 1 y un intermedio 2. También quisimos agregar un error relativo auxiliar que nos va a ayudar o que nos va a servir como herramienta por si gustamos calcular un error real, en dado caso de que se esté aplicando algún fin didáctico y queramos verificar qué tan lejana o qué tan cercana de la respuesta está. En este caso tenemos la regla de 1/3, la función de la regla de 1/3, donde recibe el límite superior, límite inferior, mínimo, intermedio y máximo. Iniciamos una variable llamada double iteración, que lo que va a hacer es calcular o aplicar la fórmula de Simpson 1/3, la cual es límite superior menos límite inferior entre 6, multiplicando la evaluación del límite inferior, sumando la multiplicación de 4 por el dato intermedio que estaría entre el superior y el inferior, más la evaluación del límite superior o el máximo. Una vez realizada este cálculo, se nos va a regresar a nuestro programa main. Más adelante, bueno, vamos a ver cómo está constituido el programa main. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la de 3/8. Recibe exactamente las mismas, solo que lo que va a cambiar va a ser la fórmula aquí. Recibe el límite superior, límite inferior, máximo, mínimo, interior 1 e interno 2. Inicializamos otra variable tipo double para que nos deje trabajar con decimales y lo igualamos a la fórmula, que sería el límite superior menos el límite inferior entre 8 por la multiplicación de el mínimo o la mínima evaluación más 3 veces el interno 1 más 3 veces el interno 2 más la evaluación del límite superior, y nos regresa de nuevo la iteración. La función void llenado, ¿de qué nos sirve? Esta básicamente lo que va a hacer es desplegarnos de manera matricial lo que viene siendo nuestros datos. Como les dije, queremos trabajar un poquito las matrices para que sea visual
nuestra tabla y podamos tener una guía o un punto de referencia. En este caso tenemos un punto y una evaluación. ¿Por qué? La primera columna, es decir, el lado izquierdo, ya que tendremos la tabla dividida en dos, más adelante lo vamos a ver, el lado izquierdo se encarga o metemos las X, o es decir, nuestra variable independiente. Entonces, simplemente aquí lo que hacemos es realizar el llenado de la matriz de la columna izquierda. Por eso es que mantenemos el número de columnas en 0. Luego vamos a llenar la columna de la derecha. Por eso es que llenamos aquí con el número 1 para pasarnos a la segunda columna y empezar a llenar para abajo. Y después desplegamos, simplemente para que la persona vea cómo quedó la matriz formada. Bien, desplegamos aquí la matriz. Y eso sería todo por la parte de la función del llenado. Ahora sí, vamos al programa principal. Primero, ya tenemos el número de datos, es un entero. Y lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito del método y qué vamos a necesitar. En este caso, primero será necesario que nos indique que, primero, los datos a ingresar. Aquí la persona ingresará el número de datos que va a utilizar y nosotros calculamos los números de los segmentos con esta sencilla fórmula. El número de datos menos 1. Después, si el número es menor o igual a 2, necesitamos que nos brinde más datos. Porque la regla de Simpson 1/3 y 3/8 y demás necesita que por lo mínimo, le brindes 3 datos. Entonces, si aplicaste 3 datos, vamos a aplicar la fórmula directamente. En este caso, nosotros llamamos a la función llenado para que la gente meta, como dijimos, los datos en la tabla y se le despliegue. Y nosotros vamos a llamar al límite inferior la parte izquierda superior de nuestra columna izquierda. Es decir, el primer espacio, el 0,0. Después de eso, asignamos el número del límite superior. En este caso, ¿por qué agregamos este menos 1? Este menos 1 lo agregamos debido a que normalmente el número de segmentos o el número de datos que nos van a dar es un número que va de 1, o normalmente lo iniciamos hablando de un 1, 1, 2, 3. En este caso, bueno, la matriz empieza en 0, por eso le vamos a restar ese 1, simplemente para tener en cuenta ese desfase, por así llamarlo. Después asignamos el mínimo de igual manera, pero el mínimo ya es la evaluación, entonces va a la segunda columna, evaluación también, evaluación. Aquí desplegamos para que la persona sepa cuáles son los valores a lo largo de lo que se está ejecutando el programa y mostramos el resultado con un console.out que está ejecutando la regla de 1/3. Después, si es mayor a 3 y su residuo con porcentaje 2 es igual a 0, es decir, es número par, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Simpson 1/3 para un tal número de segmentos. En este caso vamos a utilizar un ciclo for para que vayamos recorriendo la matriz y acomodando en la tabla, o más bien en la función donde le llamamos a la regla de 1/3 nuestros datos, el límite inferior, límite superior, mínimo, entero y máximo. En este caso el índice va a empezar a aumentar por una cantidad de 2 para empezar a acumular o estar pasando sobre todos los datos. Los desplegamos para llevar un control. Eso no es necesario, simplemente es para llevar algún control. Y vamos haciendo una suma. Hay una fórmula muy en particular que se utiliza para una aplicación. Es decir, multiplica tantas veces lo que se encuentra entre tus límites internos. El problema es que aquí resulta un poquito difícil programar eso, ya que tendríamos que identificar cuántos segmentos están en medio, cuáles son pares, cuáles son impares. Entonces lo único que hicimos es, lo que hace Simpson es sumar segmentos. Los segmentos que tenemos vamos a ir sacándolos uno por uno y los vamos a ir sumando. Entonces desplegamos la suma. Y de igual manera, bueno, una vez acabado esto, podemos solicitar, si se quiere o no, un cálculo de error real. Y lo que hicimos, ahora sí, en la de 1/3 y 3/8, es decir, cuando es mayor a 3 y el porcentaje es diferente a 0, es decir, no es par, es lo mismo. La única diferencia es que aquí realizamos Simpson 1/3 para casi todos los segmentos, exceptuando los finales, ya que en los finales vamos a aplicar
nuestra regla de Simpson 3/8. Una vez finalizada toda esta rutina y teniendo en cuenta los desfases, por eso aquí tenemos -4, número de datos, para empezar por los números de arriba, porque normalmente la regla de Simpson 3/8 se aplica con los últimos 4 datos, de nuestra tabla de datos. Y lo único que vamos a hacer es la suma tanto de lo que nos dio la de 1/3 como la de 3/8, las vamos a juntar y nos va a dar el área final. Y de igual manera aquí ponemos la opción de, si alguien gusta, calcular el error y o repetir el proceso ya aquí al final. Pulsa 1 si deseas otro cálculo, en otro caso se detendrá. Y eso sería todo el programa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bien, ahora sí, para meternos un poquito más de lleno en lo que viene siendo la ejecución del programa, ya lo tenemos aquí en la consola de nuestro lado izquierdo, y de nuestro lado derecho tenemos un pequeño ejemplo. Un ejemplo que salió a lo largo del semestre de las tareas del curso de métodos numéricos, en donde tenemos nuestros 5 datos, es decir, 4 segmentos. Aquí tenemos que aplicar la ley, o la regla más bien, de Simpson 1/3. Tenemos justamente aquí el resultado de 2.49024, pero eso iríamos al final. Primero vamos a lo que nos interesa, que sería la parte de los datos. En este caso, los datos a ingresar tenemos que, si queremos meter 1, 2, 3, 4, 5 datos, bien, le damos, quiero meter 5 datos. Y aquí te explica qué vamos a utilizar. Utilizaremos la regla de Simpson 1/3 para 4 segmentos. 5 menos 1, los 4 segmentos. Ingresa los puntos, es decir, estas X. Bien, en primer lugar tenemos el 0, punto 75, que es referente a los 3/4, punto 75, 3 medios, 1.5, 9/4, 2.25, y por último tenemos el 3. Ahora los puntos evaluados, es decir, la parte de la derecha. Primero tenemos un 0. Esto cabe recalcar que tenemos que tener los datos ordenados según de la forma que más nos interesa. En este caso ya los teníamos ordenados, no nos preocupamos por eso. Punto 77, 6, 8, 7. Punto 95, 021, 3. Punto 98889. Y por último, punto 9975. Como ven, aquí es donde les mencionaba que esta es tu tabla de datos. Nosotros mostramos los datos que la persona brindó y coincide totalmente con esta. En el primero tenemos 00, igual que aquí 00, punto 75, igual punto 77 y demás, y así respectivamente. La tabla se armó de manera correcta. Aquí estas variables simplemente son para monitoreo. No son para otra cosa, pero si alguien está interesado, pues le puede servir. Límite inferior, límite superior, mínimo, intermedio, máximo y la primera suma. En este caso se aplicó 2 veces y se realizó la suma de más lo que nos dio el resultado de Al final tenemos que el área bajo la curva final es de 2.4924 y nuestro resultado aquí fue de 2.4924. Entonces podemos decir que nuestro código funciona bien, al menos en este ejemplo. Pulsa 1 si desea realizar un cálculo de error real. Bueno, yo voy a pulsar 2 porque la verdad no estoy interesado. Y vamos al siguiente ejemplo. Bien, ahora vamos a analizar este caso. En este caso tenemos la regla de Simpson 1/3 y la de 3/8, es decir, tenemos las dos. ¿Pero por qué tenemos las dos? Bien, normalmente cuando aplicamos la de 1/3 es porque tenemos, como ya hemos explicado anteriormente, que el número es par, pero en este caso es número impar y es mayor a 3. Es decir, vamos a utilizar la regla de Simpson 1/3 y la de 3/8. Vamos a dar iniciar depuración. Bueno. Y nos traemos la consola para acá. Normalmente no inicio con depuración, pero bueno, por accidente accedí a esa opción. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Muy bien. En este caso los datos a ingresar, como mencionamos, tienen que ser más de 4, es decir, para que tengamos más de 3 segmentos y que sea número impar. En este caso tenemos 3, son 6 datos. 6 datos a ingresar equivale a 5 segmentos.
Utilizaremos la regla de Simpson 1/3 y 3/8 para 5 segmentos. Voy a adelantar esta parte ya que los números están un poquito complicados. En un momento nos vemos. Bien, ahora sí. Una vez ya con nuestros datos llenados y con nuestra tabla aquí a la derecha, vamos a dar Enter y obtenemos lo siguiente. Tenemos nuestra tabla de datos que vuelve a coincidir perfectamente, no tiene ningún problema, al menos con la organización de datos del programa. Y nos da otra vez las variables o información de monitoreo, que en este caso pues serían nuestros límites y nuestros datos. En este caso tenemos que el área final bajo la curva es de 16.5666. Para esto cabe mencionar que tuvimos que sumar lo que nos dio en la de 3/8 y lo que nos estuvo dando en las iteraciones de 1/3. En este caso tenemos que la respuesta final debería ser 16.56671. En nuestro caso tenemos 16.5666. Muy bien, ahora sí, por último tenemos este ejercicio que vimos en la clase. Consta de 7 datos, es decir, 6 segmentos, n es igual a 6, y el resultado es 56.66667. Vamos a depurar, iniciar sin depurar, y nos abre la consola. Tenemos ya nuestra consola aquí, vamos a volver a abrir la imagen. Y los datos a ingresar, dijimos que iban a ser 7. Muy bien. 7 datos a ingresar. Simpson 1/3 para los 6 segmentos. Lo único que está pasando aquí es que como es un número par de segmentos, va a utilizar la regla de Simpson 1/3 varias veces. Entonces ingresamos los puntos. En este caso tenemos -2, 0, 2, 4, 6, 8 y por último el 10. Ok. En las evaluaciones tenemos 35, 5, -10, 2, 5, 3 y por último 20. Se ejecuta el programa, nos vuelve a lanzar nuestra tabla y los variables auxiliares que nos pueden servir en algún momento, y tenemos que el resultado final es de 56.6667. En el caso de la respuesta que vimos en clase es 56.66667. Nos está faltando ahí un pequeño diferencia decimal, pero no pasa nada. A final de cuentas la respuesta es bastante parecida. Entonces pues podemos comprobar que funciona con todos los casos. Con el caso de Simpson 1/3 de manera singular, la de cuando tenemos que aplicar Simpson 1/3 y 3/8, y por último la de Simpson 1/3 de manera múltiple. Entonces aquí estaría el programa y eso sería todo. Muchas gracias.